¿Alguna vez nos hemos preguntado qué pasa cuando eso en lo que ponemos toda nuestra confianza simplemente se derrumba? Bueno, de eso justamente habla la antigua profecía de Ezequiel, en el capítulo 6. Es una historia que suena dura, sí, sobre el juicio, pero que también, y esto es lo increíble, esconde una promesa de esperanza, y sobre todo una lección que hoy, ahora mismo, resuena con una fuerza tremenda sobre los verdaderos ídolos de nuestro corazón. Vamos a descubrirla juntos. Y todo arranca con esta orden, una orden directa pero extraña. Imaginen la escena por un momento. Ezequiel, un profeta en el exilio, recibe este mandato de Dios de confrontar no a un rey, no a un ejército, sino a las montañas de su propia tierra. ¿Por qué a los montes de Israel? Pues porque esos lugares se habían convertido en el epicentro de un problema mucho, mucho más profundo. A ver, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a entender por qué los ídolos eran el blanco de todo esto. Después, veremos la crudeza del juicio, pero también su verdadero propósito. Y en medio de toda esa oscuridad, encontraremos una promesa, una luz de esperanza. Y para cerrar, vamos a conectar esta lección de hace miles de años con los ídolos de nuestra vida hoy. Muy bien, empecemos. La profecía apunta directamente a los lugares altos. Y claro, uno se pregunta, ¿qué tienen de malo unas colinas, unas montañas? Bueno, resulta que el problema no era la geografía, para nada. Era lo que estaba pasando ahí arriba. Y esto es clave para entenderlo todo. Los lugares altos eran mucho más que colinas con altares. Eran una metáfora del corazón humano, de esos espacios íntimos donde decidimos a qué o a quién le damos nuestra lealtad. Al reemplazar a Dios con ídolos en esos lugares, habían corrompido su propio centro espiritual. Por eso el juicio tenía que ir directo a la raíz del problema. Y la sentencia es devastadora. Es que escuchen bien las palabras. Asolados, desiertos, quebrados, destruidos. Aquí no hay medias tintas. Esto no es una simple advertencia, no. Es el anuncio de que todo ese sistema de adoración falsa que habían levantado iba a ser desmantelado por completo, desde los cimientos. Pero, a ver, ¿cómo se iba a ver este juicio en la vida real? La profecía se vuelve todavía más gráfica y nos pinta un cuadro de una catástrofe total, una de la que sencillamente no había escapatoria. Los profetas de la época usaban mucho esta combinación terrible: espada, hambre y pestilencia. Era, por así decirlo, su manera de dejar claro que la destrucción sería absoluta e inevitable. La espada te esperaba afuera, en el campo de batalla, el hambre dentro de la ciudad sitiada, y la pestilencia, la enfermedad, esa venía después. O sea, no había dónde correr, no había dónde esconderse. Esta es una imagen brutal, pero increíblemente reveladora. La gente cayendo muerta justo a los pies de los ídolos a los que les pedían protección. Es la ironía más trágica que se puede imaginar, la prueba final de que toda su confianza estaba puesta en simples pedazos de madera y piedra, que eran totalmente impotentes para salvarlos. Claro, ante tanta destrucción, es natural pensar, ¿esto es solo venganza divina? ¿Un castigo y ya? Pero el texto mismo nos da una pista, una clave muy importante. Hay una frase que se repite una y otra vez como un eco que nos muestra que aquí hay algo mucho más profundo en juego. 65 veces. Esa es la cantidad de veces que aparece en todo el libro de Ezequiel la frase «y sabrán que yo soy el Señor». Esto no es casualidad, para nada. Es como el latido del corazón de todo el libro. La razón de ser detrás de cada juicio. El objetivo final no era la destrucción, era la revelación. Y esto nos lleva justo al centro del asunto. Todo este sufrimiento tan terrible no tenía como fin último la venganza. Su verdadero objetivo era una revelación, una lección drástica, sí, pero para recordar una verdad que se había olvidado por completo. Y aquí está la respuesta. El juicio no era sobre venganza, sino sobre identidad. En un mundo que estaba lleno de dioses falsos, de ídolos impotentes, esta crisis tremenda serviría como una lección extrema pero necesaria, para dejar en claro quién era el único Dios verdadero, la única fuente real de vida. Era, en el fondo, una revelación a través del fuego. Y justo cuando parece que la oscuridad es total, que no hay salida, el tono de la profecía da un giro. En medio de la desolación más absoluta aparece una promesa, un pequeño pero poderoso rayo de luz. Primero, la profecía nos pone en el peor escenario posible. La tierra quedaría en ruinas, más desolada que el desierto más árido que podamos imaginar. Es una imagen de vacío total, de pérdida absoluta.
Pero, y ojo, que este es uno de los peros más importantes de toda la profecía. A pesar de esa destrucción tan generalizada, Dios en su misericordia promete preservar un remanente, un pequeño grupo de sobrevivientes. El juicio, por duro que fuera, no iba a ser la última palabra. Y lo más fascinante no es solo que van a sobrevivir, sino cómo van a sobrevivir, completamente transformados. Es el sufrimiento lo que los va a obligar a recordar a Dios. Y ese recuerdo les traerá una vergüenza profunda por lo que hicieron. Y esa vergüenza los llevará a un arrepentimiento genuino, uno que nace de un corazón que finalmente se ha quebrantado. Y escuchen esto, porque es una de las frases más impactantes de todo el capítulo. Dios mismo dice que su propio corazón fue quebrantado por la infidelidad de su pueblo. Esto nos revela algo fundamental. El pecado no es solo romper una regla en un libro. Es una herida directa, una traición personal que le duele al corazón de Dios. Bueno, llegamos a la última parte. Y ahora vamos a ver cómo esta lección tan antigua resuena con una fuerza increíble en nuestro mundo hoy mismo. La gran lección de Ezequiel es que los ídolos nunca desaparecen, solo cambian de forma. Ya no adoramos estatuas de piedra en las colinas, claro que no, pero nuestros lugares altos modernos están ocupados por ídolos que son mucho más sutiles. La búsqueda desenfrenada de dinero, la obsesión con el poder, la adicción al éxito, el orgullo. En el fondo son exactamente lo mismo, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Yo diría que con 3 lecciones muy poderosas. Primero, que las crisis, por más dolorosas que sean, pueden ser una oportunidad para revelar quién es Dios de verdad. Segundo, que la idolatría, sea cual sea su forma, siempre nos va a prometer seguridad, pero al final solo entrega vacío. Y la tercera, la más esperanzadora de todas, que la misericordia de Dios siempre deja una puerta abierta para volver a empezar. Y así, la pregunta de Ezequiel resuena hasta hoy y nos interpela directamente. En nuestras propias crisis, ya sean personales o globales, ¿qué ídolos modernos se están viniendo abajo? ¿En qué cosas hemos puesto nuestra confianza que ahora se están demostrando inútiles? Quizás, solo cuando esos ídolos caen, podemos por fin redescubrir lo que de verdad importa. Gracias por acompañarnos en esta reflexión.